Voy a empezar. Empezó a grabar, hermanos. Ya. Ujú. Ujú. Eh, Oramos para comenzar con nuestra clase. Amén. Amén, amén. Padre eterno, gracias Señor por este día que nos has dado vida, que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque podemos acceder a tu palabra, Señor, de vida eterna, de consuelo, de fortaleza para nuestras vidas. Gracias porque nos podemos acercar por la obra de tu Hijo amado, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Padre eterno, en esta noche te ruego que tú nos enseñes tu palabra, Señor, que podamos retenerla, Señor, y llevarla por obra, Padre. Te ruego que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, que uses nuestras bocas, Señor, para hablar solo tu palabra, Señor, que te dé gloria y honra, Señor. A ti te damos gloria, Padre, y te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y los que no, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor, y te los pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, Señor, gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, Miss. Ah, ok. Es que no me aparece aquí, me aparece reactivar audio, por eso creí que no se escuchaba. ¿Sí se escucha entonces? Sí. Sí, bien. Ah, ok. Sí, sí, Miss Nadia. Muy bien. Vamos a ver, pues la carta de Santiago esta noche, ¿no? La carta que escribe el apóstol Santiago. Ujú. ¿Leyeron el libro o lo han leído? Sí, Miss, sí lo leímos. Bueno, Sí. yo sí lo leí. No sé. Bueno, Sí, amén. ok. Hermana Gis, me ayuda poniendo la diapositiva, porfa. Ah, está puesta, Sí. sí, sí la ven. Sí, hermana, sí se ve. Sí. Ok, Ok, Se ve. sí. muy bien. Pues el libro de Santiago. Eh, el propósito de este libro es poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. No sé quién me puede ayudar a leer Santiago 2:18, por favor. Sí, Miss. Dice así, pero alguno dirá, tu fe tiene, perdón, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Gracias. Esta es una de las afirmaciones que hace el apóstol, al contrario del apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía que la fe es fe una fe sin obras. No sé si alguien me pueda leer Romanos 3:28, que me pueda apoyar ahí leyendo Romanos 3:28. Dice así. Dice así. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén, ¿verdad? Vemos aquí algo contrario, ¿verdad? A lo que nos dice Santiago, en de Ujú. que donde dice muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Vamos Ujú. a iniciar esta clase pues con esa afirmación y vamos Ujú. durante el análisis del libro o de la carta, vamos a ir develando, ¿no? El tema. Dice, Santiago, al igual que todas las epístolas generales, lleva el nombre de su autor. Eh, Autor y fecha, pues el autor es Santiago. La Se quedó fecha, plasmado en una sola.
en una sola, donde dice Santiago, es la portada, pero no dice más. ¿O está, no es Sí, necesario? sí, ahí se va a Ah, quedar bueno, un rato, sí. ok, perdón. Sí, ahí se va a quedar, sí, no va a avanzar. Sí, Ujú. Bueno, les voy a leer. Dice, ¿cómo es la vida cristiana? Santiago contesta esta pregunta dando una serie de instrucciones claras en algunos asuntos importantes. Su carta está llena de sabiduría práctica para vivir una vida cerca de Dios. Número de capítulo 5, número de versículos 108. El autor, pues, es Santiago, el hermano de Jesús. Santiago vio a Jesús resucitado, estuvo con los demás discípulos en Pentecostés y fue el líder reconocido de la iglesia de Jerusalén. Los destinatarios, ¿a quienes fue escrito esta carta? Los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina y todos los cristianos de todas partes que recibieron el evangelio. La fecha, pues no hay certeza de una fecha, pero pudo haberse escrito a mediados del año 40, en cuyo caso sería uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Ahí la hermana Dora nos envió pues una biografía, ¿verdad? De Santiago. sí. Y venían algunos datos donde más o menos nos dice quién pudo haber sido Santiago el que escribió esta carta. Viene ahí, pues viene un dato que yo considero un poco impreciso, porque decía que era el hijo de Zebedeo, decía, ¿verdad? Sí, sí. Y pues viendo otras teologías y otras Biblias de estudio más actualizadas, dice que realmente se refiere a Santiago, el medio hermano de Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que de los 4 hombres que se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, solo 2 pudieran ser candidatos para ser los autores de esta epístola. Dice que nadie ha considerado seriamente a Jacobo el menor, hijo de Alfeo, o Jacobo el padre de Judas. Algunos han sugerido a Jacobo el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, pero dice que él fue martirizado demasiado pronto para haber escrito esta carta, ¿no? Entonces, eso pues descarta a estos 3 Santiagos y deja únicamente a Jacobo, que es Santiago, el medio hermano más grande de Cristo. Dice, quien también, dice, inicialmente Santiago había rechazado a Jesús como Mesías, pero más adelante creyó. Él se volvió líder clave en la iglesia de Jerusalén, siendo llamado una de las columnas de esta iglesia junto con Pedro y Juan, también conocido como Santiago el Justo por su devoción a la justicia. Él fue martirizado en el año 62 después de Cristo. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, comparando el vocabulario de Santiago en la carta, dice que corrobora el hecho de que él fue pues realmente, ¿no? El autor de esta epístola, de esta carta circulante. Carta circulante porque pues la intención de esta carta era que circulara por todos los judíos cristianos primeros, ¿no? De la época, los que estaban pues dispersos debido a la persecución. No sé si los enredé o si quedó un poquito. Está bien, está bien. No, hermana, está bien. Hermana, ¿tiene algún problema si cierro mi cámara? Es que como que mi internet está algo inestable, me parece algo inestable. Por mí no hay problema. Ok, hermana, entonces para que pueda fluir mejor. Sí, Hola, Gracias. buenas noches. Yo adelante, también apagada adelante, sí. Buenas porque noches, Vicky. Hola, buenas noches, hermana. Bueno, Porque Buenas también noches. tengo un poquito de problema con el internet. No por ok. otro, pero aquí estoy. Igual yo estoy en el trabajo, entonces si oyen eco, hay voces, pues yo sigo aquí, no se preocupen. Se aguanta. Entonces, pues nada más para reafirmar, ¿verdad? Acerca del autor, que el autor sí es el medio hermano de Jesucristo,
¿Por qué? Pues ya se van descartando, ¿verdad? Los otros Santiagos que menciona la Biblia. Y pues dice que esta carta estaba escrita a creyentes dispersos, a todos los creyentes que estaban, dice que fuera de Palestina. Dice que los destinatarios eran creyentes judíos que habían sido dispersados después o como resultado del martirio de Esteban. Datos curiosos del apóstol. Él también, aparte de ser llamado Santiago el Justo, también era llamado Santiago, que era camello de rodillas, se me fue aquí, de rodillas viejas. ¿Santiago? Sí, camello de yo- rodillas viejas. Como las mías. Como las mías. Era llamado así, pues, porque creen por el tiempo, ¿verdad? Que él pasaba en oración al Señor. El Ay, qué tiempo que bonito. el tiempo que él pasaba postrado. Pues imagínense vivir una vida al lado de Jesucristo y no creer, ¿verdad? Durante muchos años y cuando pues cuando creyó, cuando él se dio cuenta, pues yo me imagino que tiempo, ¿verdad? Le hacía falta pues para quererse redimir, ¿no? De no haber creído en su momento, de no haber visto, ¿verdad? La deidad de nuestro Señor durante todo ese tiempo que estuvieron juntos. Posteriormente, pues vemos cómo en la carta Santiago les quiere mostrar o Santiago le escribe a muchas congregaciones teniéndolas en su mente, ¿verdad? Y la intención de esta carta era para instruir, era para darles una forma de vivir, el propósito, como les decía, era que ellos tuvieran prácticas cristianas, una conducta cristiana correcta, era para dejar prácticas hipócritas, ¿verdad? Que todos tenían y creo que seguiremos teniendo a lo mejor, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dice que Santiago le escribe a estos lectores que estaban siendo presionados para abandonar su fe, mientras otros tenían dificultades para cumplir los mandamientos de Jesús. A menudo se ha calificado a Santiago como una literatura de sabiduría, como el libro de Proverbios o de Eclesiastés, ya que Santiago usa algunos ejemplos de la historia o del mundo que le rodea. Santiago es muy directo en sus palabras, en lo que usa, en cómo usa el texto. Es como se le ha comparado como a los profetas, como a Jeremías o como al profeta Amós, y hay muchas cosas que nos recuerdan al sermón del monte, ¿no? A diferencia de otras cartas del Nuevo Testamento, Santiago no sigue un argumento claro de principio al fin. Es más bien una serie de pequeñas historias o incluso de sermones que indican el tipo de vida que le agrada a Dios. Hay tres temas principales de los cuales trata la carta. El primer tema es de la sabiduría. Santiago toma como tema principal la sabiduría. No sé si alguien me puede ayudar a leer Santiago 1, versículo 5. Dice, hermana, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dice que la sabiduría no se va a medir por la cantidad de conocimiento que tenga una persona, ¿verdad? Sino por su capacidad de vivir una buena vida. Una vida que nos lleve al fruto de una relación con Dios. Una persona sabia reforzará sus palabras con hechos. Pero lo contrario a hacer esto, pues es hipocresía, ¿verdad? Que podemos decir que conocemos, que sabemos, que leemos, pero hacemos otra cosa.
nuestro testimonio da otro mensaje, entonces pues nos volvemos hipócritas, ¿no? La sabiduría de lo alto. Esta sabiduría pues solamente nos la puede dar el Señor, ¿verdad? Y está detrás de un llamamiento. Debemos no escucharla solamente, sino también ponerla en obra. La persona sabia realmente obedece los mandatos de Dios y no los olvida. Hay el tema que les decía al principio, que la fe sin obras está muerta, dice el apóstol, ¿verdad? No sé si alguien quiera o tenga algún argumento o algo que conozca acerca de este versículo o de esta afirmación. ¿Algún comentario acerca Yo de? aquí tengo subrayado un comentario dentro de la Biblia que tengo aquí y lo subrayé. Dice, la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras. Y como se ve esto en la vida diaria. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? O sea, se refleja a Jesús en nuestra vida diaria. Yo tengo otro dato, dice también, parece que para agregar la relación entre la fe y las obras. La enseñanza de Santiago sobre la relación entre la fe y las obras es impactante, porque nos desafía a evaluar si nuestra fe es genuina y si estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos. Hermana, yo tengo otro comentario. Ese es un comentario muy personal. Es respecto a lo que estamos viendo, pero, por ejemplo, en Romanos 10:17 nos dice, así pues la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Y nosotros cuando oímos, y bueno, yo voy un poquito más allá, cuando escuchamos, cuando la analizamos, la palabra de Dios, o sea, es revelada a nuestra vida y nosotros podemos ver cómo realmente la palabra nos ayuda y nos impacta para dar un paso más allá del hecho de creerla, sino de ponerla en práctica. Porque dice también que la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces se complementa una vez que tenemos ya ese primer acercamiento con Jesús al creerle a través de su palabra, ¿no? Y testimonio tenemos muchos en la palabra, pero en especial viene a mi mente cuando Jesús realmente se acerca con los leprosos, cuando realmente son curados, cuando realmente creen en Jesús. Entonces, en todo momento siempre se nos enseña en las Escrituras que debemos de ponerla en práctica. Y esa práctica es imitar a nuestro maestro, lo que nosotros veíamos en nuestros mismos hermanos, los apóstoles o cualquier otro que da testimonio, ¿no? Ese es mi comentario, hermano. Aquí quisiera agregar esto también que subrayé, dice, también se nos recuerda en Santiago que para vivir de manera sabia y agradable a Dios, necesitamos pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria y que la fe precede a las obras. O sea, no podemos tener buenas obras si no le precede la fe, porque esas buenas obras no las hacemos nosotros, las hace Dios, las hace Jesús. Así es. Les iba a Amén. leer, bueno, les voy a leer Santiago 2:21. Dice, Ajá. ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, pues aquí nos confirma, ¿verdad? También lo que hizo el comentario la hermana Dora, de que exactamente Abraham creyó, ¿verdad? Abraham creyó y esa misma fe produce la buena obra.
Y, y como hemos mencionado en otras clases, ¿verdad? No es que yo quiera hacer lo bueno, no es que a mí se me hayan ocurrido las ideas, no es que yo haya donado mi dinero, ¿no? No es que yo haya hecho lo bueno, sino que es el fruto del Espíritu, es, es esta fe, ¿verdad? Lo que, lo que ha producido que el Espíritu Santo pues obre a través de mí o a través de cada uno de nosotros. Por Claro. eso dice que una fe que no transforma es una fe que no salva. ¿Por qué? No es que la fe como tal no salve, sino que una fe genuina va a dar muestra, ¿verdad? Entonces, he ahí Fruto. la evidencia de que de que somos salvos. Amén. Encontré aquí una frase, no sé si está motivacional o qué. No, es de MacArthur. Dice, Ah, la fe es confiar nuestra vida a través de Cristo, con el resultado de que nuestra vida se renueva con el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nuestra fe es así, ir a ciegas, confiar en que todo reposa, ¿verdad? En las manos del Señor, en que, en amén. que, en que yo me puedo desgastar teniendo las mejores ideas, en que yo puedo querer hacer y deshacer, querer comerme el mundo, como dicen, pero si el Señor no está en control de estas cosas, pues realmente es en vano, ¿verdad? Todo mi esfuerzo. Entonces, toda buena obra debe de ser el resultado de esta fe que yo tengo. No sé si hay alguien tenga Yo otro, tengo otro otro dato. comentario que dice, Adelante. enseña que la fe genuina se demuestra a través de acciones. Santiago argumenta que la fe sola no es suficiente, debe de ir acompañada de obras que la validen. Amén. Y Amén, también ¿verdad? aquí dice Miss, Santiago reúne ambos testamentos para mostrar que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. O sea, ajá, es lo que quería Eh, agregar también, subrayé. el mensaje de Santiago desafía, ¿verdad?, al pueblo de Dios. A tener una fe que no solamente se quede en una fe que podemos compartir, sino en una fe que vaya más allá, en una fe que sea relevante. Dice que el evangelio cristiano no es estrecho, sino que hace sus demandas sobre la totalidad de la vida humana. Es decir, Dios no solamente quiere que creamos en Él, que confiemos en Él, ¿no? Sino que dejemos toda nuestra vida y nuestros actos en sus manos. En la Amén. enseñanza de Pablo, vemos que la acción de Dios en Cristo resulta en la acción del creyente en Cristo en respuesta a la acción de Dios. El método de Santiago es diferente. La carta está llena de mandatos. eh, es decir, Pablo nos habla bonito, ¿no? Nos va como que tratando de convencer a través de argumentos de peso, argumentos válidos, doctrinas, primordiales de nuestra fe. Pero Santiago es más práctico. Santiago nos dice qué hacer y qué no hacer. Es como una carta más de instrucción. No sé si los que la han leído han sentido esa diferencia. A mí me gusta Ujú. porque es directo y por otro Ah, lado también me gusta porque se le ve su carácter. De hecho, lo llamó Jesús el trueno, ¿no? Le puso los truenos porque era muy directo y era de carácter muy firme. Cuando él decía las cosas era porque realmente tenía una gran convicción en la fe de lo que creía, que era Jesús. Yo también, ah, hermana, quisiera ujú. comentar algo Adelante. respecto a lo de Santiago. Es una carta, pues realmente muy bella, pero lo que nos enseña es, como usted bien comentó, es algo muy claro, pero muy práctica.
porque en todo momento nos lleva y nos enseña realmente cómo poner esa fe en práctica, cómo soportando esas pruebas, Él nos ayuda y nos amonesta contra pues, contra el comportamiento que tenemos nosotros, digamos, esa condición de doble ánimo que a veces mantenemos o tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y también nos ayuda a refrenar nuestra lengua. O sea, en ese sentido también eh, nos ayuda y nos pide a refrenar la lengua, así como todo. Es muy práctico. Nos dice es qué hacer y qué no hacer. Exactamente, sí, hermano. Es como uno puede ver esta carta, ¿verdad? No hay más. Dice, en un bosquejo que tenemos aquí de la carta, dice, nos habla de las riñas y contiendas en la comunidad cristiana, nos advierte acerca de la fanfarronería, una advertencia a los ricos, nos hace una exhortación a perseverar, ¿verdad? En nuestra fe, una exhortación a la oración, a no dejar de orar y una exhortación final a hacer el bien. Como decía el hermano, pues nos instruyen cómo soportar las pruebas y las tentaciones, qué decir y qué hacer como cristiano. Nos hace una advertencia contra el favoritismo. Nos dice que las buenas obras van a ser muestra de la fe, ¿verdad? De la fe que decimos tener. Bien dice el hermano, a refrenar la lengua y hacer acerca de la sabiduría, ¿verdad? Nos dice aquí como la sabiduría, o nos muestra, o nos podemos dar cuenta cuando la sabiduría es de lo alto y cuando es una sabiduría humana, ¿no? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. O sea, Dígame. es así de práctico Santiago, ¿verdad? El apóstol. ¿Necesitas esto? Pídelo. O sea, en pocas palabras, no tenemos pretexto para no llevar una vida cristiana conforme, ¿verdad? Pues vamos a decir, al corazón de Dios. Amén. Amén. No sé, pues si alguien quiera, anexar algo, alguien quiera hacer algún comentario. Hermana, bueno, Adelante. también nos habla de la humildad y la dependencia de Dios, ¿no? Ahora sí que Santiago nos anima a ser humildes y a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Viene en Santiago 4 del 6 al 10 y que la humildad es esencial para recibir la gracia de Dios. La advertencia contra la riqueza y el materialismo. También Santiago nos advierte sobre los peligros de la riqueza y el materialismo y nos anima a buscar la riqueza espiritual en lugar de la riqueza material, que viene en Santiago 5 del 1 al 6. Amén. También en Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén, ¿verdad? Y sí, y creo que cada que leemos esta carta, bueno, no es la primera vez que la leo, no es la primera vez que me toca también exponerla. Cada vez que la leo me vuelve a exhortar, ¿no? Y no en un área, hasta parece que me están espiando, ¿no? Ay, Señor, ya no lo voy a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y es la batalla, ¿verdad? Del cristiano. Es la batalla, es el caminar de los seguidores de Cristo. El, el, el vivir conforme a la palabra, el tratar de seguir la instrucción, el de no dejar de orar, el de ser
amorosos con el prójimo. Es como decíamos, es un caminar, pues de mucha, en el cual tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y saber que las cosas, pues no como decía la hermana, creo que es Vicky, no va a ser solos, va a ser en dependencia, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces, pues seguir adelante, seguir la instrucción que ya está escrita y que parece que hasta me la escribieron ahorita a mí, ¿no? Pero, sí, pero, pues sería todo entonces de este libro, ¿no? Quiero ser breve para que nos dé tiempo de que continúe mi hermana Gis con las cartas que ella trae preparadas. Sí, No sé si Sí, alguno hermana. acerca de esta carta, pues ¿de Pedro? quedamos claros, ¿verdad? Sí, De la de Sí, Santiago. Ajá. Todo Bueno, claro. les sí, sí. sigo porque me voy a desconectar y aquí a seguir. Ah, Entonces se bueno, Dios te queda, bendiga, hermana. gracias, Dios les bendiga, se queda la hermana Gis aquí Igualmente. Dios te Gracias. bendiga. Dios les bendiga, buenas noches. Buenas, Buenas noches. pues gracias a Dios por la carta de Santiago, ¿verdad? Que Sí, nos da esa oportunidad de evaluar, ¿verdad? Nuestra fe, de cómo estamos llevando a cabo eh, ¿Mm? esa, cómo estamos cuidando, ¿verdad? Nuestra salvación. Y vamos a pasar a Pedro, a las Sí. cartas de Pedro. Ujú. ajá, la primera Ajá, carta, déjenme, Pedro. déjenme que se destrabe este. Deja compartir. Más fácil. Este, ¿sí se ve? Sí, Miss. Sí, sí, hermana, ya se ve. Bueno, entonces vamos con Pedro. Él mismo en esta carta se menciona como un testigo ocular de Cristo. Eh, Él escribe esta carta por conducto de Silas, por Silvano, que es la misma persona. Él escribe a creyentes de Asia, Bitinia, Galacia, Capadocia y Ponto. Esto sería la región actual de Turquía. Y fíjense que esta zona es la que el Espíritu Santo había limitado a Pablo, pero pues vemos que ya después pues permitió a alguien, ¿verdad? Pasar. Entonces las circunstancias que estaba pasando al escribir esta carta es persecución, por lo que en Primera de Pedro vemos que el tema principal es sufrimiento y en la ajá, segunda advierte sobre falsos maestros. Las fechas en las que se escribió fueron antes de la persecución de Nerón, que se dio en el 64 después de Cristo. Entonces, la primera carta pudo ser escrita a inicios del 60 y como se dice en la tradición que Pedro murió en el reinado de Nerón, entonces la carta queda dentro de un periodo entre el 60 y el 67. Hay varios que dicen 60, otros 62, otros 67. Esta carta la escribió desde Roma. Él envía saludos diciendo que es desde Babilonia, pero era como una palabra clave para referirse a esta carta, a esta ciudad, perdón. Y entonces, este Pedro, hermanos, pues lo vimos, ¿verdad? En los evangelios y en Hechos como el líder de los 12. Y vemos cómo él da los primeros sermones. Es celoso, ¿verdad? Para nuestro Señor. Y a veces también lo vemos débil.
él abrió el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles con este Cornelio. Ajá. Ya después en Hechos vemos que la historia se inclina hacia Pablo, ¿no? Hacia la vida de Pablo. Y entonces, ¿qué hacía Pedro durante esos años entre Hechos y su escritura de esta carta? Pues la escritura nos dice varios puntos. Pedro se quedó en Jerusalén al inicio y estaba presente en el concilio de Jerusalén. Aunque allí también ya se ve más el liderazgo de Jacobo, que es el que toma la palabra. También recordamos que Pablo menciona que Pedro había visitado Antioquía y que había pecado en su relación con los gentiles. Luego Pablo argumenta que todos los apóstoles llevaban a sus esposas, tanto Jacobo y Pedro, a los viajes. Entonces, podemos ver que no solo Pablo, esto está en 1 Corintios 9:5, no solo Pablo viajaba, sino que los otros líderes pues también lo hacían. Se puede ver que Pedro salía a los viajes y por eso habla a estas zonas donde Pablo había estado, por ejemplo, Galacia, ¿no? Bueno, tal vez él iba también predicando o fundando iglesias. Y pues no dice exactamente cuándo llegó a Roma, pero es probable que fuera después de las cartas de la prisión de Pablo. Ajá. Ya que Pablo no le menciona en sus saludos. Ajá. Bueno, entonces, como el contexto de este tiempo, un poco antes de la persecución neroniana, Pedro escribió a las iglesias de Asia para animarles en esta persecución. En el versículo 12 del capítulo 4 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por la historia, entonces sabemos, ¿verdad?, que la persecución se iba intensificando. Pedro no menciona esto, pero era algo que se iban a enfrentar. Así que el mensaje fue sumamente importante y les dio una perspectiva muy necesaria. Mientras pasaban por pruebas, debían vivir en santidad, con temor y esperanza. Incluso para los que los estaban persiguiendo, pudieran llegar a la salvación. Y entonces ese es el propósito de la carta de Pedro. La primera carta es animarlos mientras ellos sufrían. Vemos los temas que abarca esta carta, que se concentran en la salvación. En esta primera parte, Pedro comienza animándolos acerca de la esperanza que tienen de su salvación, ya que Dios les había salvado y debían vivir en santidad y temor, aunque sufrieran por un poco de tiempo, antes de la culminación de la salvación. En la segunda parte, que ya es en la mitad del capítulo 2, Pablo les exhorta, no es cierto, Pedro les exhorta a estar sumisos al gobierno en el trabajo, en sus familias, y dice para que los gentiles pudieran llegar a ser salvos. Y en la parte final les habla acerca del sufrimiento, animándolos a seguir las pisadas de nuestro Señor y sufrir por su justicia. Y termina con exhortaciones específicas para los ancianos y los jóvenes, ¿no? Con los respectivos saludos finales. Y bueno, más específico, entonces habla de los temas de sufrimiento. Sí. A lo largo de toda la carta, él hace referencia al sufrimiento. Dice que se habían enfrentado a diversas pruebas, a calumnias, insultos.
Algunos lectores estaban sorprendidos de que la vida cristiana pues los llevara al sufrimiento, y otros cristianos por todo el mundo también tenían las mismas dificultades. Y pues nosotros también en nuestra vida, sin duda, ¿verdad? Tenemos luchas y sufrimientos, aunque no siempre es persecución o una Claro. persecución muy leve, ¿no? Que pueden hablar de los cristianos. Vamos a leer primero de Pedro 2, del 21 al 23. ¿Alguien que le dé lectura? Primera de Pedro 2. Dice así: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. No, estoy en Santiago, perdón. Primera de Pedro 2, 21 2, 21, al 23. 23. Sí. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Así es. Entonces, pues ¿cuál sería nuestra actitud, no? Frente a las luchas y sufrimientos que tenemos en la vida. Prudencia, paciencia, amor, respeto, esperanza en Dios, que Él sea el que nos defienda y no nosotros. Ajá, O que es sea, el carácter mismo de Cristo, ¿verdad? Imitarlo, claro. imitar a Cristo. Esa Imitar. es la recomendación de Pedro en De estos Pedro. versículos. Ujú. Entonces, pues debemos asegurarnos de que si sufrimos sea por hacer el bien y no el mal, ¿verdad? Y a lo Más. largo de la carta también dice que Dios nos bendice y nos da fuerza. Y mientras nos va purificando. Ujú. Entonces, pues nuestro Señor es un ejemplo de paciencia bajo las circunstancias, ¿verdad? Para que tengamos nuestra confianza en Él. Ujú. Y Ajá. pues aparte de que nuestra vida es totalmente para Él. Otro de los temas que toca son en varias partes de la carta, habla de la salvación completa. Habla de que ya han recibido la salvación por la muerte y resurrección de nuestro Señor, ya han entrado al reino de Dios, que Cristo les ha salvado de su manera de vivir y de los profetas que habían indagado acerca de esta salvación, que formaba parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquí Pedro nos dice que ya Dios tenía planeada esta salvación. Ujú. Ajá. Y Primera de Pedro 1:5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, pues habla aquí, ¿verdad? Desde que Cristo nos salvó hasta que sea manifestada en el tiempo completo. Habla de la salvación completa. Ujú. ¿Y qué efecto tiene en nosotros el sabernos salvos? Pues nos da santidad y nos da obediencia y alegría, gozo Ay, sí. de, no sé, sí, de, aunque inmerecedores, Jesús siempre pensó en amor para con nosotros. Él ha hecho todo, ¿verdad? Él no podemos más que estar alegres, tener gozo, que aunque haya dificultades en el presente, pues podemos gozarnos, porque Dios usará nuestro sufrimiento para completar su obra de salvación, ¿verdad? El gozo también dice que nada más estamos sufriendo por un poco de tiempo. El gozo Sí. será indescriptible, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste.
Dice en su palabra, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ay, sí, es algo, ¿verdad? Para que esto que estamos pasando, que es a veces muy fuerte, que sea muy breve, ¿no? En comparación de ese gozo Sí. inefable. Y el capítulo 4, versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ujú. Amén. Otro de los temas es la iglesia como familia de Dios. Pedro les recuerda a sus oyentes que Dios los ha elegido para ser hijos obedientes del Padre Celestial y junto a todos los cristianos se han convertido en piedras vivas de la casa de Dios como pueblo especial y han heredado las bendiciones de Israel y pertenecen a la familia de Dios. Deben aprender a vivir juntos en amor y a usar sus dones para servirse unos a otros. Y también comenta que los líderes pues deben cuidar de, de la iglesia, de cuidar ese regalo. De alimentarnos, dice, alimentar al rebaño. Así es. Y entonces a nosotros nos recuerda a ser buenos ciudadanos, a ser ejemplos de la sociedad, ¿verdad? Nos Sí. dice que somos peregrinos y extranjeros y debemos vivir con ese temor del que juzga. Y Pedro menciona que haya humildad y sumisión en el hogar, con los esclavos, que serían con los trabajadores, ¿no? En esta época, con las mujeres, los maridos. Dentro de la iglesia, pues los líderes deben ser siervos en lugar de señores y los jóvenes, pues someterse a los líderes. Y todos los cristianos pues debemos servir, ¿verdad? A nuestros hermanos en la fe, mostrar ese carácter de nuestro Señor que Él mismo va formando en nosotros, con amor, humildad, hospitalidad. Y pues debemos de comportarnos así. Eh, en el capítulo 2, versículo 12, ¿alguien que lo lea? 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Ajá, entonces nos exhorta a que tengamos esa buena manera de vivir. De vivir. Ellos, al considerar nuestras buenas obras, pues glorifiquen a Dios, ¿verdad? Sí. En algún momento. Entonces, pues esa es nuestra... Dice que tenemos que tener una conducta irreprochable ante el mundo, obediencia a las autoridades civiles, silenciando así la crítica hostil Así de es. los siervos, ser obedientes y pacientes, aún en medio del sufrimiento injusto, agradando a Dios, que consideremos a Cristo como modelo del que sufre y como aquel que cargó con el peso del pecado. Sí, él menciona varios puntos, ¿verdad? Que mientras estamos en De alguna peregrinos, dice, y circunstancia pasajeros, de que somos peregrinos. como migrantes, ¿no? Dice así, Ajá, sí. migrantes y peregrinos en este Peregrinos o mundo, extranjeros, ajá. Y extranjeros. así es como cuando nosotros vamos de paseo, ¿verdad? Que somos pues de visita, ¿verdad? No tenemos todas las cosas, ¿no? Como que tenemos algunas limitaciones. Entonces, pues Claro. Pedro hace muchas figuras, ¿verdad? De la palabra para que nosotros, ¿verdad? La podamos entender. Entender, sí. Y bueno, otro de los temas, pues habla de la vida de Cristo. Pedro enfoca todo su pensamiento en nuestro Señor. Él fue testigo ocular
A menudo habla de acontecimientos de la vida y ministerio de Jesús. Habla de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, de su asunción. Y Cristo dice que ahora es la piedra del ángulo, escogida y preciosa, ¿verdad? Y es el pastor de la iglesia. Y él vendrá otra vez para ser el juez del mundo. Amén. ¿Por qué dice que fue escrita, que él escribió la carta en Babilonia? Es como que usaban esa palabra, ya en ese periodo ya Babilonia ya no existía como tal, Ajá. pero la usaban como figura porque era la que había oprimido al pueblo de Israel, los tenía Oprimidos, cautivos, cautivos, ¿sí? entonces como que usaban esa palabra, ¿verdad? Para Como referirse ejemplo. a Roma, que era el imperio romano el que estaba imperando en ese momento. ¿Alguien comentó algo? ¿No? Ah, ok. Ajá. No. Sí. Y bueno, se dice, bueno, ahí dice que Babilonia, pero al mandar Ajá. saludos, él menciona a su hijo Marcos. Y Pablo también cuando está en Roma envía saludos y también dice que está Marcos o que también Marcos envía saludos. Entonces, pues es un punto en donde se relaciona Roma. Ajá. Bueno, entonces ¿Marcos era hijo de Pedro? lo ¿O qué? menciona como hijo de Pedro, pero yo Pero, supongo que es Ajá. como Pablo con Tito y Ah, Timoteo, ¿no? Que son se oye mal, sus hijos, ajá, que a ellos les hablaron, ¿no? Creo que no la entendemos bien. Ah, sí, como hijos espirituales, ¿no? Que ellos engendraron en el... sí, sí. Sí, me pareció que mi conexión es inestable, entonces voy a apagar un poquito mi cámara, a ver si ya no se corta. Sí. Ajá. Sí, Entonces, pues el estar enfocados en Cristo, eh, pues nos lleva, ¿verdad?, a vivir en esperanza, en esas pruebas que vienen repentinamente, que no sabemos en qué momento, pero nuestro futuro sí está asegurado por la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cristo ya nos ha redimido y ahora está en el trono de los cielos como Señor y esperamos esa manifestación y cuando Él recompensará pues a su pueblo y le traerá esa herencia como hijos de Dios. Y debido a esta esperanza, pues debemos asegurarnos de no caer en el pecado de este mundo o en las artimañas del diablo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para explicarles, ¿verdad?, a las personas en qué consiste nuestra esperanza. Dice Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, pues tener siempre consciente, ¿verdad? La obra de nuestro Señor y esa esperanza que tenemos este, para explicarla para quien nos pregunte, ¿verdad? Para Sí. quien, para que proclamemos esa esperanza. Am, ay, ya se trabó. Déjenme que cambie. Fíjese, aquí compara la prueba severa que dice no se deben mirar como extrañas, sino que se deben soportar con gozo. Y Ajá. que dice, y el sufrir con y por Cristo debe soportarse con gozo sabiendo que lleva a la gloria espiritual y que no debemos de sufrir por ser mal, o sea, haciendo el mal, porque pues es lógico que si haces mal, pues te puedan castigar de cualquier forma la ley. Pero dice, no sufran
haciendo lo malo, más bien, sino que cuando se nos llame a sufrir como cristianos, debemos glorificar a Dios y encomendar nuestras almas a su cuidado. Ujú, Son dos tipos de sufrimiento diferentes. Puedes sufrir por ser malo, ujú. pero sufrir por ser bueno no es malo, es Ajá, glorificar a Dios. así es. Sí, Ajá. Amén. como pues, como lo vivió nuestro Señor, ¿verdad? Claro, claro. Y fíjense en este versículo, en 5:12, ahí lo puse en la Nueva Traducción Viviente, Sí. pero dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, Pedro nos exhorta a hacer el bien en medio de los incrédulos, ¿no? Sí. O en medio de las dificultades. Y esta carta Ujú. nos ayuda a prepararnos para este reto, ¿verdad? En cuanto nos pase algo. Y dice que aquí esta parte que testifica que todo lo que vivimos es parte de esa gracia que hemos recibido en Jesucristo, ¿verdad? En el Sí. primer capítulo dice que no se sorprendan como si viniera alguna cosa extraña y podemos Ujú. seguir acudiendo a esa gracia en medio de toda situación. Y, Amén. y luego en el 5:10 nos dice que Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establece, que es parte de su gracia. Ajá, entonces, Ujú. pues hace esta revelación, ¿verdad? Que todo lo que vivimos es parte de esa gracia. Y entonces el Ujú. mensaje general de la epístola, pues es esa conducta cristiana en medio de la sociedad hostil y del sufrimiento. Ujú. Ujú. Y pasamos a la segunda de Pedro, Sí. eh, que escribe a la misma audiencia de la primera carta, entre los que se dice que estaba Judas, porque toca algunos temas iguales a esta carta. Y al escribir esta carta está cerca de su muerte. La persecución se había intensificado en comparación al tiempo cuando les escribió en su primera carta acerca del sufrimiento. Sí. Entonces, para esta segunda existe otro peligro, que son los falsos maestros. Y, Ajá. y pues lo menciona como un peligro, pero también hay un antídoto que es fuerte, que es el conocimiento de Dios, pues a través de su palabra. Amén. Sí. Eh, Amén. Pedro describe lo siguiente acerca de los falsos maestros, ¿no? Dice que surgieron de la iglesia, es decir, que eran maestros buenos que se desviaron o que creían ser Ujú. buenos, eran libertinos, tenían conductas que no van de acuerdo al evangelio, negaron la segunda venida y el juicio final y tuercen las cartas de Pablo para su propia perdición. Eso lo vemos ya en el capítulo final, en el capítulo 3. Y entonces el Sí. propósito de esta carta es advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y conocimiento en Cristo. Ujú. Ajá. Los temas que contiene son la santidad. En el primer capítulo, Pedro Ujú. inicia exaltando la palabra de Dios como la única y suficiente fuente de la salvación y de la santificación. En el capítulo 2 nos habla ya de los falsos maestros, diciendo que son blasfemos, codiciosos e insaciables. Les llama como perros irracionales que regresan a su vómito Ah, Sí. y como un cerdo que también, ¿verdad? Regresa al cieno o lodo. Sí, al lodo.
Y la tercera, en el tercer capítulo, nos habla de de la esperanza. Termina atacando a los que estaban negando la segunda venida y les explica que fue por la paciencia de Dios que demora su venida y que al pensar en su llegada y su juicio final, debemos mantenernos santos. Ujú. Amén. Los temas que vemos aquí, entonces habla del peligro de la enseñanza falsa y la razón principal de Pedro para escribir esta carta, pues era esa amenaza a la iglesia. Y a manera de conclusión, vemos en el 3:17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pues a él le Ujú. preocupaba, ¿verdad? Que los jóvenes o los recién convertidos pues cayeran. Sí, claro. Los falsos maestros pues estaban engañando a los creyentes y su enseñanza era llamativa y persuasiva. Dice que hablaban con palabras infladas y vanas. Pero Pedro pues enseña a identificar a los falsos maestros porque inventan historias a diferencia de la verdad. Su estilo de vida pues no concordaba con el evangelio, sino que está lleno de prácticas vergonzosas. Ajá. Ujú. Ahí menciona adulterio, rebeldía. Sí, Su sí, motivación para enseñar también era la ganancia deshonesta, la avaricia. Y sí. despreciaban la autoridad, pues eran soberbios, arrogantes, y tratan de atrapar especialmente a cristianos jóvenes o débiles. Su enseñanza pues contradice las escrituras. Y Ujú. entonces pues la importancia de este tema para nuestros días es que tengamos, ¿verdad? Ese cuidado con los falsos maestros. Pedro recuerda Sí. que siempre habrá esos falsos maestros que enseñan sus propias historias en lugar de la verdad. Ujú. Pues nosotros tenemos que estudiar y escudriñar las verdaderas enseñanzas, ¿verdad? Para ser Ujú. capaces de reconocer los errores. Eh, Sí, los cristianos pues debemos estar en guardia y no apartarnos de la verdadera fe. Necesitamos enfocarnos en la verdad y ahí tenemos, si alguien lee el versículo 1:19, capítulo 1, versículo 19. 1:19. Dice así, y tenemos tanto más firme la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ujú. Eh, no necesitamos, ¿verdad? Muchas veces conocer qué es lo que están enseñando las personas, sino más bien estar firmes en la verdad, en esa palabra profética más segura, ¿verdad? Que es no la escritura. Conociendo la verdad, vamos a poder desechar esas enseñanzas falsas. Y Y también, también es importante, perdón que le interrumpa a mí, sí, pero también habla de que nosotros como creyentes, dice, las cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, ni siquiera habla de mentir, tuercen, o ujú, sea, todo lo hacen torcido, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, hasta cambian el texto de la Biblia y como muchas, como los testigos de Jehová, como, ajá, ¿verdad? Que cambian versículos y cambian capítulos y entonces eso pues es torcido y hacen otras escrituras sobre la que, o sea, son otras escrituras y el que es indocto quiere decir el que no estudia la palabra, el que no la lee,
el que no medita en ella, el que no ora, el que no está firme en la fe en Jesús, sí puede resbalar, ¿eh? Sí puede resbalar. Porque se ve que estos falsos maestros son doctos en el engaño, o sea, tienen labia, tienen carisma, tienen capacidad de convencimiento, pero para los indoctos, que eso es lo No, que Jaime, tenemos ¿no que sabes rico? Ay, ay, no me digas que tanto El dinero no micrófono, sirvió. el micrófono, ¿Es en por favor. serio? Sí, Hermano, se está escuchando el micrófono, hay que cerrarlo. Ya, perdón. sí, así es, ciertamente, ¿verdad? Ellos son, y pues para los cristianos es como una consecuencia, ¿verdad? Esa hambre que el Señor pone de estar en su palabra, de meditar en ella, ¿verdad? Entonces, Sí. si realmente no están escudriñando o nos perdemos, ¿verdad? No, pues sí podemos caer, pero Como dice la Dios, palabra, por cosquillas, oídos que ajá, tienen cosquilla en los oídos. Y así hay mucha gente que le gusta oír historias y a ver si es cierto, pero en eso, como dice la fe, entra por el ujú, oír la palabra de Dios. Y yo siempre le digo a mi esposo, pero también entra por el oír lo que no debes de oír, la falta de fe y de confianza en Dios y todos los dardos del maligno. O sea que sí, hay que escoger qué vamos a oír, a quién vamos a oír y tener el discernimiento. Esto no es de Dios, pero eso solo lo da la oración y la palabra que estudiemos y estudiemos y se así, vaya revelando a nosotros. así es, y el Espíritu nos la recuerda, ¿verdad? Claro, claro. Ajá. Y bueno, también, pues, también eh, debemos crecer como cristianos. Pedro Ujú. comienza recordando que la fe, pues, es un regalo precioso de Dios. Él nos ha dado todos los recursos que necesitamos junto a la promesa y la esperanza de salvación. Si Dios nos ha dado tales Ujú. regalos, pues debemos de poner toda nuestra diligencia para alimentar nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Debemos crecer en esa virtud. Ahí en el capítulo 3 menciona 7 puntos, ¿verdad? Crecer en la virtud, añadir el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la cercanía a Dios, la amabilidad y el amor. Y entonces, pues así vamos a poder ser productivos para el reino de nuestro Señor y pues así vamos a ir creciendo. Y será consecuencia que no nos descarriemos ante estas falsas enseñanzas. Luego, Claro. luego nos habla de la certeza de la salvación, que a diferencia Ujú. de los falsos maestros, Pedro basa su enseñanza en la verdad de Cristo, en las profecías del Antiguo Testamento y en las promesas de Dios. La promesa de Dios es salvar a los que creen en Cristo. Él nos ha rescatado del mal que hay en el mundo y pues nos dará vida y entrada a su reino. Pedro pone ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar que Dios cumple sus promesas. Ahí menciona a Noé y a Lot, que fueron librados Ujú. en medio de ciudades pues perdidas. Claro. Eh, y bueno, pues esto nos lleva a tener confianza eh, en que Dios también, Dios actúa a nuestro favor. Si pueden leer 2:9, segunda de Pedro 2:9. Ujú. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Amén. Pero este no es el 9, ¿no? ¿O sí? No, ¿Dos este nueve? no. No, el Sí. 2:9 dice, sabe el Primera de Señor. Pedro 2:9, ¿no? Segunda. Sí, Ah, segunda de segunda de Pedro. Pedro. Sí, Sí, Ahí la Ah, estamos tengo. una ahora. disculpa, sí, leí primera de Pedro 2:9. sí. No, no hay Sabe el problema. Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ajá. Esto lo menciona después de mencionar que rescató a Noé y a Lot, ¿verdad? Él sabe Ujú. librar de tentación a los piadosos y pues juzgar a los que no lo son. Y también nos da promesas, como dice, promesas preciosas, dice en el 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Ajá. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, fíjese qué bonito haber recibido a Cristo en nuestra vida y creer en Él, porque sus promesas, dice, son preciosas y Y grandísimo. grandísimas. Ujú. Y Él nos ha Para hacer compartido de esa naturaleza que por nosotros, naturaleza que no, nunca hubiéramos podido. ajá, así es. Ujú. Muy bien. Y también menciona el día del Señor. Pedro dice a los creyentes que esperen que el día del Señor venga en cualquier momento. Y este es el día prometido en el Antiguo Testamento y del que también habló nuestro Señor. Y es el día del juicio, ¿verdad? Para los impíos. Eh, Dice que es el día en que el fuego consumirá todo lo impuro, pero traerá el nuevo cielo de Dios y su nueva tierra que serán llenos de justicia. Y los falsos maestros negaban que Dios interviniera, decían, ¿por qué tarda tanto? Pasan generaciones y no viene, ¿no? Ay, sí, qué Pero, bárbaros. pero para Pedro, pues es una promesa cierta y para nosotros, ¿verdad? Y es la esperanza que nos ha dado el Señor. Y Pedro menciona que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros y es la paciencia por la que no ha venido porque Él quiere, ¿verdad? Que salvar a las personas. Claro. Si no estaríamos como Jonás, que no quería ir a Nínive, Ajá, pero sí quería que se salvara la calabacera y dice, por una calabacera crees que y 22,000 personas no estás mal. ajá, Es muy cierto, él es paciente, piadoso, misericordioso. Qué amén. bueno, bendito Gracias sea a Dios. Dios. Y bueno, este tema es de importancia porque pues al igual que los lectores de Pedro, que Ujú, tenían que fijarse en el futuro que Dios había prometido, puede ujú. que a nosotros, ¿verdad? A veces se nos haga mucho tiempo, pero pues recordar que es la paciencia de Dios y la misericordia que Él tiene. Y cuando venga el día del Señor, será repentino y por sorpresa. Eh, Claro, el pueblo de Dios tendrá un nuevo hogar en el nuevo cielo y la nueva tierra. Y como no sabemos cuándo ocurrirá, pues tenemos que estar siempre preparados. Esto preparados. significa, pues, poner atención en nuestras vidas y esforzarnos por ser santos. Él dice ser santos como yo soy santos y rectos para con Él, ¿no? Amén. Aquí en el versículo 3:9, Miss, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, Ujú. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es el arrepentimiento, Miss, Así es. porque si no se arrepienten, pues iban a perecer. Si no nos arrepentimos. Ujú. Sí, pues nosotros seguimos, ¿verdad? A veces pues siempre le fallamos a nuestro Señor, pero también está el Espíritu Santo que nos redarguye para arrepentirnos. Ujú. Y al final del capítulo 3 del 11
al 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, pues esa es la exhortación de esta carta para que nosotros nos mantengamos, ¿verdad? En nuestra fe y estemos enfocados en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y que si fallamos de alguna manera por la humanidad que tenemos en la carne, nos arrepintamos todos los días si es necesario de algún pecado que hayamos cometido en el día o en la semana o en el mes. Sí. Pero siempre estar listos para cuando venga Jesús, no nos quedemos. Sí. Y el Señor nos ha dado los recursos, ¿verdad? Tenemos su espíritu, Él vive en nosotros, Él es el que obra en nosotros y el que nos sostiene y el que nos sustenta en este camino que Él ha preparado, gracias a Dios. Él todo ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y pues ya terminamos estas cartas. Ya solo nos quedan 2 clases o 2 días. Les vamos a dejar un trabajo de evaluación qué bien. para la última evaluación y va a ser de las cartas de Juan. Bueno, eso me parece perfecto. Ajá, ya les daremos específicamente de qué se trata. Sí, hermana. Y veríamos. Así como la vez pasada, ¿verdad? Que lo desarrollamos igual. Ajá. Sí. Ok. Sí, ya les mandamos con detalle, ¿no? Si hay algún detalle para cada uno de ustedes. Judas no la vamos a ver, ¿sí? Sí, Judas, nos falta ver Judas. Porque es una super carta, Judas, ¿eh? Sí, cortita, sí. Pero sustanciosa como la de Filemón. Sí, pues toda la palabra. Entonces, pues veríamos Judas en una clase y comentamos tal vez Juan, ¿no? En esa misma. Para sí, hermano. Y ya pasan a ser graduados. Próximos maestros. ¿Va a venir a nuestra graduación? Primero Dios, sí. Qué bueno, me va a dar mucho gusto. Sí, a mí también me va a dar gusto. Es de meditación ver que nuestros hermanos, ¿verdad? Vayan saliendo, vayan siendo parte de eso que ha puesto Dios en nosotros de querer conocer la palabra, ¿no? De no ser indoctos,